La traducción sensorial comienza en los receptores sensoriales, donde utiliza la energía del medio para desencadenar señales electroquímicas y transmitirlas al cerebro. La mayoría de las células sensoriales traductoras carecen de su propia acción para comunicarse con el sistema nervioso central. El sistema de comunicación es un sistema dependiente de calcio. La traducción supone varios pasos de amplificación de la señal para comunicarse de modo fiable. Primero detecta los estímulos, después convierte la señal amplificada de un cambio eléctrico que modifique los potenciales del receptor. Posterior a esto, desencadena potenciales de acción y por último, libera los neurotransmisores. El sentido del gusto. Los receptores sensoriales del gusto son células epiteliales modificadas que establecen sinapsis con neuronas sensoriales y que a su vez comunican con el sistema nervioso central y son quimiorreceptores. Estos se van a localizar en la lengua. Al receptor sensorial se le denomina botón gustativo y cada botón está constituido por un conjunto de células receptoras del gusto, células de sostén y células basales. Estas células sufren un ciclo constante de crecimiento, muerte y regeneración. Cada célula gustativa vive aproximadamente 2 semanas. Es decir, las células basales situadas en la periferia del botón gustativo producen células de sostén, que luego se diferencian en células receptoras del gusto. Las células receptoras gustativas poseen microvellosidades, llamados cilios gustativos, que se proyectan hacia la superficie de la lengua a través del poro gustativo, en donde entran en contacto con las sustancias químicas de los alimentos que las van a estimular. Los botones gustativos están contenidos en las papilas gustativas. Las papilas calciformes o circunvaladas son las más grandes y se disponen en la base de la lengua, formando la denominada V lingual. En ellas se alojan entre 100 y 300 botones gustativos. Las papilas fungiformes son elevaciones con forma de hongo que se distribuyen en toda la superficie de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada una. Las papilas filiformes son estructuras muy finas que contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Y por último, papilas foliadas. Se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana. Los humanos podemos distinguir entre 4.000 y 10.000 sustancias químicas diferentes gracias a nuestros botones gustativos. Sin embargo, son solamente 5 cualidades gustativas primarias con las que contamos: amargo, salado, dulce, ácido y umami. Los 5 sabores pueden detectarse en las diferentes regiones de la lengua y es a partir de estos 5 sabores primarios que el sistema nervioso construye los demás sabores que caracterizan a los alimentos. Una vez que los receptores gustativos detectan las sustancias químicas de los alimentos, comienza la transducción gustativa, por ejemplo, la sensación de salado. Las células gustativas que responden a esta cualidad sensorial poseen canales de sodio que se encuentran abiertos y permiten la entrada de sodio en la célula. Por lo tanto, la célula se despolariza produciendo un potencial de amplitud variable que es denominado potencial de receptor. Este potencial determina la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje e induce la exocitosis del neurotransmisor. El sabor dulce se percibe cuando se unen moléculas a receptores específicos situados en la membrana de las células gustativas que activan una cascada de segundos mensajeros. El saborizante se une a un receptor gustativo. A continuación, el receptor activa la proteína G que estimula a la fosfolipasa C, que aumenta a su vez la producción del mensajero inositol 1,4,5-trifosfato y desencadena la liberación de calcio que activa la apertura de un canal no selectivo, por lo tanto despolariza a la célula y desencadena la liberación del neurotransmisor. Posterior, esta información se envía al sistema nervioso central a través de la vía del gusto. La vía gustativa involucra 3 nervios craneales. Primeramente tenemos el séptimo par craneal facial,
También tenemos al noveno par craneal hipogloso y por último al décimo par craneal vago. Los axones sensitivos primarios de las neuronas de los ganglios geniculado del séptimo par craneal inervan los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua. El ganglio petroso del noveno par craneal inerva el tercio posterior de la lengua y el ganglio nodoso del décimo par craneal inerva la epiglotis y el paladar. Estos axones terminan en la porción rostral del núcleo solitario que se proyecta principalmente al núcleo parabraquial ipsilateral del puente. El núcleo parabraquial envía la información gustativa al núcleo ventral posteromedial ipsilateral del tálamo, las cuales a su vez conectan con la corteza sensorial primaria a varias zonas del hipotálamo y al complejo amigdalino. Algunas regiones corticales como el córtex insular anterior y el córtex orbitofrontal posterior participan en los aspectos subjetivos, motivacionales, emocionales y conductuales de la experiencia gustativa.